tal, amigos? Pues bienvenidos a este espacio llamado Especiales Valor Total. Y bueno, el día de hoy hemos invitado al licenciado en Artes Plásticas, Óscar Lugo Franco, para que nos hable un poco más acerca de ello. Pues bienvenido, Óscar Lugo, bienvenido a tu programa. Gracias, Paco, muchas gracias por invitarme, agradecerte pues la invitación y pues también hacer mención de que eres un perseguidor del valor de los temas y de las personas y hacerte pues este pequeño reconocimiento también. Muchas gracias, Paco. Oh, muchas gracias, ¿no? Pues muy bien recibidas tus palabras. Óscar, bueno, pues nos gustaría hablar acerca de la escultura y queremos ver si pues podemos empezar por lo básico. Si nos podrías hablar un poco incluso de la etimología, qué significa la palabra escultura, y si hay algo que marque, porque yo, por ejemplo, voy por la calle y yo no sabría decir si es una estatua o una escultura, o sea, ¿cómo podríamos hacer algo que se defina como escultura? Ajá. Mira, Paco, en este sentido, la escultura se define más por los conceptos, por lo que va a representar desde en un principio la idea hasta después, ¿no? Pero la idea como tal es la intervención del ser humano, o sea, de una persona sobre los materiales. Eso se le puede denominar a una escultura. O sea, hay gente que el arte es muy polémico. Entonces hay gente que llega con piedras, así literalmente, y hacen una intervención conceptual y esto le da un valor como tal. Tú conoces mucho de esto de darle valor a las cosas. Entonces, este valor es una intervención que le da a una persona y ya se le puede denominar como una escultura, o sea, algo que está sobre el material como tal. Entonces, por ejemplo, quizá los que no sabemos nada podríamos tener una idea básica de que la escultura tiene que estar muy, muy transformada para ser escultura, y de acuerdo a lo que dices, no, podría ser la intervención, lo que está construyendo, el significado que le está dando, aunque quizás sean piedras o de una manera sencilla, pero al adquirir como ese valor, o el significado, lo que le transmite a las personas, ¿verdad? Así es, Paco. No tiene nada que ver con algo figurativo. De hecho, eso es algo ya muy específico de la escultura, pues se va a hacer muy específica de acuerdo al tema. Pero la intervención humana, el concepto, es lo que le va a dar totalmente el valor. Porque de hecho hay esculturas hermosas, o sea, actualmente que tienen un organismo bastante profundo y que están hechos con materiales que solamente fueron formados, ¿no? En este caso, hablando de piedras. Y es por esto que la escultura tendrá un valor por lo que yo como representante de ella o como autor te explique, Paco. Ok. Bueno, pues esta no es una entrevista lineal. Óscar, nos gustaría, sabemos, bueno, desde tu juventud, allá en los 90s, en la secundaria, en el Colegio Salesiano, siempre mostraste varios talentos pues para las artes, ¿no? Ya sea el dibujo, el mural, la caricatura, entre otros. Quiero que nos cuentes un poco sobre, pues, de cuando eras niño en la infancia, cómo sentiste ese llamado siempre por las artes y luego cómo te formaste en la escultura, ¿verdad? Me parece que fue en la UAC. Sí, es de la Universidad Autónoma de Querétaro, Paco. Y nos puedes platicar un poco de tu juventud, cómo sentías ese llamado. Yo te conozco desde 1995, 98 por allá, y ya mostraba cierta facilidad, ¿no? ¿Cómo fue este descubrimiento, este llamado, la pasión? Sí, Paco, mira, básicamente cuando eres pequeño pues solamente tienes una atracción, como tú lo dices, son atracciones que va teniendo uno, pero finalmente ya cuando eres más veterano vas comprendiendo que sí hay razones por las cuales uno se inclina a ciertas cosas. En este caso, la catarsis, ¿no? El liberar cierto dolor que uno va teniendo, esa es una llave, ¿no? O bien algo donde tú puedes manifestar mucha energía positiva o alegría, o donde puedes, pues sinceramente hasta sentir cierto enojo y transmitirlo ahí. Entonces, de pronto de niño no vas comprendiendo, o sea, tú tienes una pasión, lo haces y alguien te premia, te dicen, oye, me gustó. A lo mejor lo hacen por seguirte la corriente, tal vez, ¿no? Pero hay algo muy importante que si a ti se te graba que tiene ese valor, o sea, para ti, que es algo que te trasciende, que te hace sentirte bien, entonces por eso continúas, por eso hace que ya después más grande lo desarrolles de otra manera. Entonces, las habilidades es lo que te hace también formarte un perfil
o sea, a veces estamos muy inmaduros y nos dan la oportunidad de escoger una carrera y a veces no podemos reconocer qué es, y eso no quiere decir que no tengamos pies o cabeza, o sea, que estemos muy desubicados en el mundo. Eso no tiene nada que ver. De pronto es que tú tengas cierta inclinación y lo aproveches de esta manera. Entonces yo entro a la facultad porque yo sabía que tenía mucho valor y que podía dar mucho valor en esta facultad y bueno, en lo que yo podía expresar y manifestar de esta manera. Paco, voy a conectarme mi computadora porque sí, está quedando sin pila, ¿eh? Sí. Dime, sí, adelante. Mientras voy planteando la siguiente pregunta. Por ejemplo, para la gente que aquí, bueno, nosotros estamos en este caso yo estoy en la ciudad de Querétaro, tú estudias aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿cómo se llama? ¿La licenciatura en Artes Plásticas? Artes Visuales. Artes Visuales. Yo soy licenciado en Artes Visuales, pero sí tengo mucho conocimiento en las artes plásticas. O sea, bueno, en conocimiento en cuanto a laboralmente hablando. Y, por ejemplo, la formación que llevan ahí, llevan diferentes tipos de materiales, o sea, investigan también para que el aprendiz, el principiante, pues en un momento dado pueda llegar a tener contacto con la técnica que más le conecte con su pasión, ¿no? O sea, les dan un pequeño... ¿Cómo es la formación ahí en la universidad? Sí, de verdad es muy muy general. No te dan como tal o sea, te dan muchas técnicas y tú te tienes que ir enamorando de una. Okay. Eso es complejo porque, o sea, vienen desde la ilustración, que se puede ir hacia la pintura, o en mi caso, que fue de la escultura, que yo además no me di cuenta en un principio. Yo estaba mucho más inclinado a lo que era la videoproducción, la fotografía, la ilustración como tal, el diseño. De hecho, mi formación académica es así, pero da la casualidad que, o sea, bueno, parece casual, pero tú de alguna manera lo buscas, como te digo, desde niño te vas inclinando. Entonces, me pasa que conozco a un maestro que es el que, me contagia de este gusto por la escultura. Y lo conozco ya acabando de la carrera, terminando justo lo que son los semestres de la universidad. Y me lo encuentro ahí, es como sucede que yo entro de esta manera, pero sí, se da, te presentan varias cosas y tú vas descartando. Tú tienes que ir descartando y te tienes que ir enfocando a lo que tú más te agrade o lo que sientas que puedes salir más que otras personas, ¿verdad? O que tengas un buen promedio, ¿no? Ok, y por ejemplo... algunos artistas, no importa así qué disciplina, vamos a decir Joaquín Sabina en la canción, él dice que sus mejores canciones las ha escrito después de un desamor de una mujer, por la emoción, ¿no?, que permite. Y bueno, es una línea y muchos autores, no importa, manejan eso, ¿no?, que necesitan como ese pico emocional. Y hay otro tipo de autores que dicen que bueno, las emociones son aparte porque ellos trabajan toda su vida una obra alrededor de un tema. Y bueno, le incide, pero que todos ellos pueden tratar este tema. Por ejemplo, Óscar Lugo Franco ha hecho esculturas únicamente por transmutar un sentimiento, ya sea enojo, alegría, una catarsis, aunque nadie las pida por encargo, simplemente por el gusto de hacerlas. Mira, Paco, lo más curioso es que los primeros inicios de que yo comencé a esculpir fue con escultura totalmente comercial. Entonces yo ahí pude desembocar en dos áreas. La primera, que es precisamente donde se pueden emplear todas las técnicas que vas aprendiendo, que es desde la conceptualización y después la decisión en la técnica y cómo se va a ejecutar y cómo se va a ver al final. O sea, tú lo tienes que visualizar desde el principio para poderlo expresar en un cliente. Además, él te va a dar su opinión y que tú no puedes, o sea, que tú de alguna manera sí le vas a impartir todo lo que tu conocimiento te dé, pero es a un gusto de él. Entonces, este gusto es lo que hace que ya no tenga una intervención totalmente tuya. Y es como yo me desempeño dentro de la firma de Juan Velasco. Dentro de esa firma yo me desarrollé 10 años haciendo lo que el cliente quería. Entonces, esto por un lado, y por otro lo que comentas en cuanto a estos artistas que mencionas, sucede que a mí me pasa que, por ejemplo, yo tengo una fijación de algo, de una imagen.
Por ejemplo, algunas semanas atrás estuve pensando en la mitología griega, ¿no? Este personaje que es de la Medusa, que como característica pues tiene el cabello de serpientes. Entonces yo pensaba en esa Medusa, decía, ¿qué tiene esa Medusa que me está seduciendo a hacer algo relacionado a este personaje? Entonces, fíjate cómo sucedió, para que más o menos entiendas este proceso creativo mío. Pensé en eso y entonces dije, no va a ser cabello, va a ser barba, va a ser una mujer barbuda, ¿no? Así. Y no van a ser serpientes, va a ser un pulpo, o sea, va a ser unos tentáculos de pulpo. Entonces yo solamente doy rienda suelta a lo que estoy pensando nada más. En este caso no le tengo que dar cuentas a nadie, porque no es una obra comercial. Sigo con este proceso, cuando llevo la escultura en un 80%, casi al 100% determinada, entonces me empiezo a cuestionar por qué la hice. Y eso es cuando me empiezan a salir un montón de cosas del inconsciente, ¿no? Que, oye, hago esta Medusa, pero ¿por qué? ¿Por qué en lugar de cabello, por qué la hice con barba? ¿Por qué es una mujer de cierta edad? ¿Por qué tiene los ojos cerrados o abiertos? Entonces yo empiezo a generarme esas preguntas y empiezo a responderme yo mismo de esta manera para después obtener el concepto. Te das cuenta que fue al revés. Y eso es, a lo mejor habrá mucha gente que me dirá que esto no es válido, pero te repito, es un proceso creativo de distinta índole que no va deslindado de los demás. Entonces al final yo obtengo las respuestas y te voy a decir por qué la hice, ¿no? Cuando no es comercial. Y bueno, así sucede, Paco. Y por ejemplo, también ahorita que dijiste la palabra inconsciente, por ejemplo, el tarot, así malamente usado, dice, no, es que es para leer el futuro, etcétera. Y los grandes estudiosos del tarot, como Alejandro Jodorowsky o Carl Gustav Jung, este psicólogo alumno de Sigmund Freud, dicen que no, que en realidad el tarot es para leer el presente y solo una persona se lo puede leer a sí mismo, ¿no? Entonces, porque dicen que es un momento, es como darle un juguete a tu inconsciente para que hable. Entonces yo estaba pensando, hay una historia que, bueno, existe aquí en México, parece que no tiene nada que ver, pero habla sobre el hombre manual. Yo conozco una persona que 3 días en Pemex a la semana tiene plaza de ingeniero en sistemas y mueve las pipas y las válvulas, etcétera, ¿no? Para trasladar a las refinerías. Y los otros 3 días trabaja como jardinero en Pemex y tiene su plaza, ¿no? Y pues cuando te lo cuentas da un poco de risa, ¿no? Sí. Y después, una vez, hace poco, vi una entrevista de 1970 de Ernesto Sábato. O sea, yo cuando me platicaron esta historia de México me dio risa. O sea, sí, esto es solo en México, ¿no? Y me encuentro una persona, Ernesto Sábato, una entrevista, bueno, de Ernesto Sábato, el argentino, que escribió El túnel, ganador del premio Nobel, y dice, en Cuba hay un ingeniero que 3 días a la semana enseña la teoría de la relatividad de Einstein. Y los otros 3 días es barrendero, y pues el público se ríe. Y dice Ernesto Sábato, parece algo de broma, pero es algo muy profundo, dice, porque esa persona ha encontrado el equilibrio entre el hombre manual y el hombre mental. Dice, una persona, por ejemplo, que trabaja en un financiero, ¿no? En un banco, en Wall Street, lo que sea, es una persona totalmente mental, ¿no? Su cielo, su infierno, o sea, puede estar él sufriendo y es porque está viendo un número en un pizarrón que sube o que baja, ¿no? O sea, es totalmente mental. A lo mejor alguien que trabaje todo el día en un oficio, como un carpintero, pues es totalmente manual. Pero alguien que tiene el equilibrio, dice Ernesto Sábato, imagínate a alguien que tiene el equilibrio entre el hombre manual y el hombre mental, ¿no? Porque cuando el cuerpo construye las manos, o sea, como que algo se conecta, ¿no? Con el inconsciente. Entonces, la escultura obviamente permite esto, ¿verdad? Al usuario, al escultor, darle como ese equilibrio entre el hombre mental y el hombre manual, porque algunas profesiones no lo tienen, ¿no? Alguien que trabaja en un banco, obviamente todas las profesiones merecen respeto, pero quizá algunas no tengan como esta ventaja de permitirle al cuerpo, pues a lo mejor hasta cuando te das un golpe, un martillazo, como experimentar de otra forma, ¿no? O sea, un equilibrio entre el hombre manual y el hombre mental, ¿no? ¿Tú qué piensas, Oscar, de esto? Sí, Paco, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Es una parte que de hecho yo soy de la idea en que todas las personas tenemos ese artista ahí que unas personas tienen la oportunidad o la suerte, y ya te estoy hablando de suerte que tú la determinas como tal, de despertar esa parte o de no despertarla. Eso ya, como tú lo comentas, a lo mejor tu nivel de estrés jamás te va a permitir
o a lo mejor ese nivel de estrés te va a permitir que lo despiertes. Entonces, eso es lo interesante, como entrar en ti y conocer que tú, qué eres capaz de hacer, que yo puedo hacer, por ejemplo, te lo comento específicamente en el área, una escultura de ciertas características para un cliente, que no es para mí, y me satisface de igual manera porque de alguna manera es como esa especie de tu pensamiento junto con el otro y la combinación de ideas y vamos. Y esto de trabajar en equipo y por otra parte tu manera de manifestar lo que a ti se te antoje y no darle la explicación absolutamente a nadie. Además, lo bonito de esto es que la gente va a entrar en ti. Hay gente que se identifica con eso que tú estás realizando o haciendo para decirte, oye, es que yo sentí que de alguna manera el arte que se va a definir lo que tú sientes. Yo creo que eso sí lo aprendí cuando era muy joven. Estaba en la universidad y la... Sí, dime. Sí, no. Adelante. Sí, bueno, te comentaba que tú dices, no, pues, ¿qué es arte, no? Arte es lo que te hace sentir algo. Si no te hace sentir nada, no es, o sea, no. Y el arte, además, este concepto es muy personal. O sea, tú no le puedes decir a alguien que es arte, porque las personas, de hecho, es esta versatilidad, ¿no? De decir, esto para mí es arte, a mí me provoca, y la otra persona no le va a provocar nada, no va a ser absolutamente, no va a ser un cuento para otra persona. Ay, es ¿dónde se metió? ¿Qué se tragó? No, esta parte, porque entra mucho como este chistoreto, ¿no? De que unos sí sienten y otros no. Pero entonces ahí es donde entra la subjetividad y donde se le da, volvemos a lo mismo, al valor de lo que es por alguien hecho y que alguien lo perciba como tal y bueno. Sí, por ejemplo, en la evaluación hay un concepto que yo creo que encaja perfecto con el arte y con lo que dices de qué es arte cuando te provoca algo. O sea, por ejemplo, si no te provoca nada, pues entonces serían solo piedras, ¿no? O cualquier tipo de intervención o material. Entonces, por ejemplo, en la evaluación, algo que dice que precio es lo que está disponible en el mercado y lo que pagas como de intercambio, ¿no? Y valor es más subjetivo y se puede elevar a otros niveles, ¿no? Entonces, hay cosas, por ejemplo, que no tienen precio, pero sí valor, así como la naturaleza o un árbol, claro. Así el árbol del tule. O sea, no tiene precio, claro, porque no hay una cantidad que tú puedas intercambiar para ir a comprar un árbol igual del tule, es irreemplazable, pero sí tiene un valor. Si medimos el bienestar que le provoca a la sociedad y luego ese bienestar lo transformamos a dinero, sí podemos llegar a una cantidad económica, pero que no representa precio, pero sí valor. Entonces podemos decir que el arte es igual, ¿no? Cuando provoca algo así como tan bello en la gente, sí. o podríamos decir que las grandes obras como, no sé, la Mona Lisa, como provoca eso de manera universal y prácticamente en todo el mundo, nadie cuestiona que si es arte o que no es arte, ¿no? Y los que lo hacen de manera parcial es cuando cuestionan, no, es que sí es arte o no es arte, porque no lo provocan igual, ¿no? Pero podríamos decir que es una explicación de por qué se pueden llegar a vender en esas cantidades, que alguien dice, no, pero ¿cómo se vendió en $1 millón? Así algo, sin ser algo tan famoso como la Mona Lisa, algo así en un museo de Nueva York, ¿cómo que se vendió en $1 millón? Si es una lata arriba de no sé qué y de no sé qué. Bueno, es por el concepto que está provocando, ¿no? Y el reconocimiento que le dio la gente o algo así, ¿no? Representa el valor, no el precio. Así es. No, y además, fíjate, muchas veces la misma gente es muy dura consigo misma, u otros son duros con el artista, o sea, porque se dan a la tarea de decir, no, es que esa porquería o que eso no sirve. Pero pues finalmente el arte comienza desde algo bien subjetivo. Si alguien no lo entiende, pues tampoco es su culpa. Tampoco sí, claro. Es culpa de quien no lo entiende. Y muchas veces el artista se da el flagelo, ¿no? Se da los flagelazos por no impactar, ¿no? Y siempre y no está considerando que ese artista pues entra en un nicho determinado, con cierta edad determinante, con varios factores que van a hacer que esa obra tenga ese valor del que tú comentas. O sea, no cualquiera te va a poder evaluar cualquier cosa. Si alguien que está inmerso y en el arte y tiene ciertos parámetros, bueno,
aunque sea así, esa persona es un nicho, o sea, se inclina por hay una subjetividad y se inclina por ciertos temas que son los que va a evaluar como le da el nombre de evaluador, ¿cierto? Entonces, sí. Muchas veces así pasa, entonces por eso hay tanta discrepancia y luego hay tanto estos perfiles de los artistas que se brotan del mundo, ¿no? Que se van y se dedican a crear y que no les importa el mundo, y otros que son como muy del aspecto empresarial, que sí son más más como un aspecto más global para en este intercambio del dinero por la obra y así, ¿no? Como trueque. Entonces, hay muchos nichos dentro del que se le puede denominar a la palabra como tal, y pues así sucede, Paco. Muchas gracias. Y por ejemplo, ahora, regresando, pues igual, las personas que no saben nada de escultura como yo, pues de todos podemos decir, bueno, yo he visto que hay, pues, la clasificación más simple podría ser sobre los materiales, quizá, hay de madera, de metal, de vidrio, o sea, hay una infinidad, pero ¿cuáles son, por ejemplo, si una persona está estudiando esto, pues yo me imagino que debe haber como una gama básica, ¿no? De los materiales que primero se trabajan, así cuando pues, buscas un maestro y ya dices, no, pues quizás este maestro me enseñó esta técnica, así, ¿cuáles son los principales materiales de los que se usa o de los que se hacen esculturas? Bueno, mira, también es una pregunta que en el caso cuando yo estaba en la universidad se puede responder de esta manera. Los materiales, es un proceso, ¿no? Cuando yo aprendí la escultura, una escultura muy clásica de mi maestro mentor Juan Velasco, él nos mostraba primero, evidentemente, un estudio, una documentación de una figura realista. O sea, él no era para nada o sea, no hacía cosas que no tuvieran figura, ¿no? Entonces, él comenzaba con la documentación, luego entonces hacíamos una base, o sea, donde se va a montar la escultura y luego empieza una especie de estructura, que es como lo básico, ¿no? Para que no se te caiga al piso, o sea, que no se te caiga al piso la escultura, le vas a montar masa, entonces va a haber un momento que a lo mejor se te puede caer. Entonces, él habla de base, luego una estructura y luego un modelado, y luego unos moldes y luego un vaciado. Es un proceso básico de un escultor o sea, de alguien que se dedica a la escultura, va a saber exactamente lo que le estoy comentando. Y por otro lado, estamos ya como en una era donde ya existe solamente el modelado, o sea, la documentación y el modelado digital. Y muchas veces ahí se queda la escultura, ya no sale a hacer una escultura física. Tal vez es un render, tal vez es algo que se va a convertir en una animación o qué sé yo, ¿no? Entonces, esto básicamente así es como una línea como muy clásica y que se puede complementar y que pues sí es similar porque el proceso modelado es similar en las dos. El proceso de documentación es similar en las dos. El proceso de escultura también tiene que ser similar en las dos, por si esta escultura digital se va a hacer después física. Sí, entonces replanteando mi pregunta, no se clasifican por material, sino que el escultor sabe cómo correr su ritual, que es lo que nos comentabas, documentación, base, la estructura, moldes, bueno, a lo mejor lo estoy diciendo mal en orden, pero no, sí, modelado, modelado, moldes y vaciado. Y ya en el camino el escultor podrá decir, bueno, aquí usé este material para el vaciado, usé este para el otro, pero no es tanto que se clasifiquen por material, sino que es el proceso, y el escultor sobre la marcha, pues entre su expertise, su gusto, su inspiración, puede echar mano de un solo material o combinarlos, ¿no? Así es. No hay reglas, ¿no? O sea, no hay reglas en ese sentido. O sea, claro que sí, esto que te comento, sí hay, o sea, te puedo dar una lista, ¿no? De lo que vas a requerir para hacer tu primera escultura. Sí. Sí hay una lista, hay como para hacer algo básico, como lo que me estás comentando, pero de ahí en fuera, inclusive el mismo procedimiento puede variar muchísimo en la etapa de moldes y vaciado. El vaciado es la reproducción como tal. O sea, yo lo voy a reproducir en qué cosa. Porque, por ejemplo, los modelados que yo hice durante mucho tiempo dentro de la firma Juan Velasco eran vaciados de bronce, o sea, era escultura monumental urbana. Entonces,
nosotros nos quedábamos hasta ahí y había técnicos para eso, porque tienes que ir a una fundición, ellos llegan con los moldes, casi la vuelven a hacer y te la dan en bronce. O bien tú la puedes hacer en resina, o la puedes hacer con yeso, o la puedes hacer con concreto, o la puedes hacer hasta con hielo, ¿no? O sea, hay gente con chocolate. Entonces, y es el mismo procedimiento, pero hay momentos en donde ya cambia. Y entonces ahí donde empieza a haber un montón de vertientes de los escultores, ¿no? O sea, hay gente que trata el metal, por ejemplo, hay gente que trata el metal desde el principio, se trata conceptualización, documentación, llega al proceso de son soldadores, ¿no? Son unos soldadores impresionantes, después hacen el lijado y después es un proceso de pintura, ¿no? Entonces todo esto pues ya es otra vertiente, o sea, porque entonces tú tienes que conocer acerca de los acabados del metal, del bronce, las pátinas, todo lo que se le da. O sea, ya son diferentes áreas. Entonces ahí es donde se empieza a mover todo. Ok. Bueno, por ejemplo, Oscar, además de la escultura, que ese ha sido el tema principal de este programa, nos comentabas al principio que eres licenciado en artes visuales, ¿verdad? Sí, ¿Qué otras actividades en tu vida profesional desarrollas? Y si nos puedes comentar a lo mejor tus redes o tus datos de contacto, teléfono, WhatsApp. Sí, claro, Paco. Mira, yo me dediqué mucho tiempo a la videoproducción, fotografía, como te comento, pero finalmente nunca dejo de dedicarme a lo que es la escultura comercial como tal. O sea, por ejemplo, sí, hay muchos proyectos que se pueden meter dentro de esta área. Me pueden seguir como perfil de escultor en Facebook como Oscar, la primera con mayúscula, luego espacio Lugo, _ART. Aquí, así es como estoy en Facebook. Y hay otra cuenta que tengo en Instagram que es oscarlugo.art, que es la parte de Instagram. Aquí yo comparto un poquito de lo que es contenido de valor, o sea, muestro las técnicas, ¿no? que de alguna manera me preguntan y yo voy ahí mostrando algunos truquitos, algunos tips de cómo hago yo la escultura tradicional. Inclusive la estoy también como proyectando a que se vea cómo se realiza una escultura digital, cómo se puede transmutar todo esto con los mismos conocimientos, pero al final va a ser un render, no va a ser como tal una escultura, o sea, va a ser una imagen que puede ser en movimiento o puede ser fija. Ok, bueno, pues ahora nos gustaría pasar a ver unas imágenes y que nos platiques un poco sobre, son esculturas que has hecho, ahí ya se está viendo para el público. Si nos puedes comentar un poco, me voy a regresar. A lo mejor pues la técnica o el título de la escultura. Si quieres vernos comentando un poco de cada imagen y yo le voy cambiando. Claro, Paco. Bueno, esta se ve un poco solamente un close-up de lo que es una máscara. Ahí se ve un poquito más. Es un modelado que se hizo evidentemente es una estructura, como la que te decía, puede ser unicel, como coloquialmente la gente lo conoce, o espuma de poliuretano, que es el fondo que tiene. Es una máscara real que tiene una escala de 1.80. Es casi una máscara del tamaño de una persona. Entonces aquí se hizo el modelado y se sacaron los moldes para una máscara de látex, que es como fue para lo que se pensó. Este proyecto fue personal, fue algo que bajé del inconsciente a hacerlo consciente, y ahí lo tenemos, ¿no? Ok, bueno, el siguiente es esta. El siguiente es que es una técnica, bueno, ahí ya el modelado es más caricaturesco, es más enfocado al cómic, es basado del libro del Principito, donde pues hago una representación personal de lo que es el personaje. Okay. Y también es personal. Ok. Igual es una imagen, una escultura personal, donde hacía una alusión a la bipolaridad que tiene el ser humano, ¿no? Esta parte positiva y negativa. Entonces quise hacer una representación de la parte que es como tu parte oscura, ¿no? Es una parte
que está ahí en ti, que no puedes negar, que no puedes, como este libro que tú mismo me recomendaste, ¿no? De La sombra de Jung. Sí, sí. Ahí habla un poco, fíjate qué curioso que luego entonces también empiezas a complementar con datos nuevos lo que alguna vez hiciste. Entonces dices, claro, pues es que de alguna manera la tendencia es esa y entonces le puedes dar más explicación lógica, ¿no? A lo que estás haciendo. Ok. Por ejemplo, es una escultura digital, está todavía en un proceso, en un 60% de realización, es la estructura y modelado digitalmente. Y esto, por ejemplo, después se puede llevar a imprimir en 3D, ¿verdad? Obviamente. Esa es otra, claro que sí, o sea, se puede hacer como la técnica tradicional que yo conozco o puedes meterle una impresora 3D. Ok. Así es. También es la parte femenina de la primera pieza que vimos, de la bipolaridad del ser humano. Y pues aquí estoy haciendo una representación de la pobreza, ¿no? Como tal. Entonces es de alguna manera, esta pieza es de una señora que yo conocí en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, una señora que se sentaba ahí enfrente del jardín de la corregidora. Estuvo ahí mucho tiempo sentada y un día pues me acerqué, o sea, me llamaba la atención, siempre la veía, y un día la vi como muy enferma de la piel. Entonces me acerqué a hablar con ella y me platicaba cosas que ya se sentía muy mal, que se sentía que eran sus últimos días de vida. Tenía la mejilla ya casi con un hoyo, así como ya se le podía ver su quijada, ¿no? O sea, estaba como ya en su piel muy deteriorada. Y entonces me impactó mucho la historia de esta señora, ¿no? Como ella dice que se quedó sola, ¿no? Me platicaba que tuvo creo que 7 hijos, si no mal recuerdo, y que no volvió a saber de ellos, que algunos se murieron, que otros se fueron y ella se quedó sola. Se quedó viviendo así, en la pobreza, en cierta depresión. Yo la veía muy deprimida, entonces como que ella misma decía que jalaba la misma mala energía, no sé, algo ya muy como, vamos, algo de un sentir de una persona. Entonces me quedé muy impactado y hasta soñada después con la señora, como que me quedó muy grabado su rostro y traté de representarla sin fotos, así como yo la recordaba. Y bueno, aquí la tenemos. Okay. Este es mi maestro mentor, Juan Velasco. Juan Velasco. Ya atrás, sí, Juan Velasco. Este hombre hizo hizo grandes esculturas muy reconocidas en la ciudad de Querétaro. Él es el autor del juego de pelota del Parque Querétaro 2000. Es el autor de El Conchero, que se encuentra a un costado de la iglesia de San Francisco en el centro histórico, frente al Jardín Cenea. Es autor de la canción mixteca que se encuentra en la Alameda. O sea, él es una persona que se dedicó muchísimo. Yo lo conocí cuando tenía alrededor de 60 años y pues él fue el que me dio la oportunidad de entrar a su taller, de brindarme todos sus conocimientos o lo que él pudiera. Entonces estuve alrededor de 10 años trabajando dentro de la firma de él, y detrás está un graduado que está ubicado en la Universidad Tecnológica. Todavía sigue ahí. Ok. Uh-huh. ¿Esta qué técnica es? ¿Bronce o algo así? Esa fue basada en bronce, se modeló. Aquí hay una técnica que presento en los videos de mi página para que se metan a verla. Es una técnica que hicimos con tela y cera. Derretimos tela y cera y sacamos la tela y se ve pues muy natural, o sea, básicamente que estás viendo la tela real. Y finalmente se sacaron los moldes y se fue a bronce. Fue un vaciado en bronce. Okay. Este es un galardón para Bombardier, que me solicitaron para un empleado modelo, ¿no? El que tuviera la nube del avión, ¿no?
que dejó la estela la estela del avión. Oh, ya. Entonces son unas nubes representando a la persona que se desempeña mejor en un mes o 2 meses. Creo que es más o menos así. Es como así como el avión deja la estela cuando despega. La persona ahí se quedó. Que es el líder o el mejor empleado deja marca, ¿no? Así es, esa era justo, esa es la idea. Y entonces a quien tenga un buen desempeño se pone en su oficina o en su escritorio para que la disfrute un buen ratito. Okay. Y bueno, es una escultura comercial, ¿no? Esa sí es una escultura totalmente comercial. Igual, bueno, estas dos, fue un árbol. También, es una escultura decorativa. Aquí se trabaja, está hecha con concreto y se trabaja la pátina o la pintura con óxido. Entonces te da un color muy natural. O sea, básicamente que estás viendo tú el árbol y simplemente es la pigmentación del concreto, y ya el greenery, lo que viene siendo el verde, es plástico como tal. Entonces es para decorar un sitio. También es una escultura comercial. Ok. Esta, te quiero platicar de la anterior, Paco, es una técnica que se trabaja sin moldes. Por ejemplo, las demás que tuviste, la de la nube, se trabajó sin molde, al igual que esta. Esas son esculturas hechas como se conoce en fresco. O sea, tú trabajas la escultura y se va secando. O sea, aquí ya no tienes tiempo de irte hacia atrás. Entonces tú tienes que trabajar la escultura. Esa es la habilidad, que tienes que trabajarla sin echarla como a perder, vamos, o sin que se te salga de tu boceto. Entonces es muy interesante esta técnica, porque tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo para que no porque ya una vez seca ya no le puedes hacer absolutamente nada. Sí, ok. Esta también es una escultura comercial, es cantautor José Alfredo Jiménez. Y es un vaciado en resina. Ok. Uh-huh. Y por ejemplo, algo de lo que vimos hoy, que es personal, ¿está en venta o no? Sí, todo lo que es personal, o sea, está en venta. O sea, ya es básicamente ya que las personas estén interesadas en preguntarme, pues. Sí, ya que te contacten. Con todo gusto. Ok. Hay unas que no las tengo, evidentemente, pero... Sí, las comerciales. Sí, las comerciales pues no las tengo. Ok. Bueno, pues básicamente hemos llegado al final de la entrevista, pero nos gustaría preguntarte, pues pensando en cuando tú eras estudiante de artes visuales, igual los de artes visuales o artes plásticas, pues ¿qué mensaje le mandas a futuros escultores, gente que está iniciándose en este arte? Quizá algún consejo sobre las complicaciones que se pueden encontrar al principio, lo que es una respuesta libre. ¿Qué mensaje le mandas a los futuros escultores o a la gente que está iniciando, aprendiendo este arte? Sí, pues Paco, que tengan mucha persistencia, que las cosas no se dan rápido, o sea, que las cosas siempre son un proceso, que no se determinen al principio con una técnica o un estilo. Que siempre busquen, o sea, ese es un consejo que yo a mí mismo me doy y se lo doy a la gente que se dedique a esto. Hay que ser muy persistentes y estar buscando alternativas, buscando técnicas, buscando diferentes tipos para encontrar realmente, o sea, si tú no indagas, si tú no buscas dentro de las diversas y muchísimas técnicas que hay, va a ser muy complejo que después tengas una identidad propia como escultor. Entonces o como artista, es muy importante que tú busques eso y que te des los años suficientes para encontrar esa parte de ti y dar un sello personal a tus esculturas. Entonces, y adaptarse. Ese es el otro consejo que pudiera darles, que se adapten a todos los cambios que vienen, que se están dando, que se están suscitando, como por ejemplo lo que es transmitir por medio de redes sociales, la escultura digital. Bueno, todo esto es lo que puede hacer que un día pues salgas, ¿no? Salgas
pues a mostrarte, pues. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, Hugo, y pues Oscar Lugo, muchísimas gracias a la gente por habernos acompañado. Gracias, Paco, reiteradas el agradecimiento y bueno, seguimos en contacto. Ok, muchas gracias, amigos, hasta la próxima. Hasta luego.